Hola, soy Inés Carcena Morales, egresada de la carrera de Diseño Profesional de Interiores y orgullosamente mamá. Vamos a hablar sobre plantas para interiores. Las plantas, ya sea por su naturaleza o por sus características, nos aportan bienestar, naturaleza, algo natural en nuestro hogar y nos aportan luz. Por estas cualidades, generalmente, pues las personas o personalmente a mí por esto es que las plantas son un detalle importante pues en mi vida en general. Existen elementos decorativos que van a imitar la naturaleza, que van a imitar las plantas en específico. Puede ser papel tapiz, plantas plásticas o distintos diseños ornamentales que van a querer imitar a las plantas, pero nada, nada, nada va a ser como tener una planta real en casa. Entonces, ¿por qué tenerlas en casa, pues como elementos decorativos? Actualmente, pues por el contexto que estamos viviendo, ya sea de pandemia, de virus o unos momentos difíciles, estas nos van a aportar esa dosis de relajación que necesitamos, ese aporte de luz, de bienestar para nosotros y pues para el hábitat en el que se encuentra. Ya que pues en mi país, en Perú, nos encontramos en una época de invierno y bueno, generalmente en los países de Latinoamérica, sería ideal pues ahora incorporarlas al interior de nuestra casa, porque normalmente pues las vemos o ya sea en los parques o en los jardines exteriores de la casa, pero tendríamos y sería beneficioso por las características que ya les he dicho, tenerlas dentro del hogar. Tener plantas pues es algo primitivo, creo que es algo natural, inherente al ser humano, ya sea por las características que les he brindado o ya sea porque simplemente es un ser vivo, es parte de la naturaleza y pues la necesitamos para que nos englobe esta idea de bienestar, de salud que necesitamos. Estéticamente, pues las plantas generan un contraste en cualquier espacio en realidad que se encuentren, ya sea por el color de la superficie por la que le estamos poniendo, también porque en realidad las plantas tienen distintas tonalidades, entonces podemos ir variando en cuanto a verdes y definitivamente vamos a crear un contraste alto cuando pongamos una planta sobre cualquier superficie. Estéticamente pues van a rellenar estos espacios vacíos. Estos huecos que tengamos vamos a tener que pensarlos muy bien y a ver cuál es la elección adecuada para poner qué plantas en estos espacios. También pues nos van a englobar esta sensación de hogar. Esta sensación de una casa habitada, una casa con vitalidad. Tenemos claro que es un ser vivo y por ello necesita cuidados específicos y pues cariño y amor. Por ello tal vez nos resulta perfectamente intuitivo su uso para la decoración en nuestros hogares. Ahora les voy a dar unos tips previos a la elección de nuestra planta o las plantas que escojamos. Las plantas de luz necesitan una luz indirecta. Pueden estar cerca de ventanas, pero el sol o la luz no le tiene que dar directamente. Al estar cerca a una ventana, lo que va a hacer es reflejar la luz y esa es la idea que necesitamos para estas plantas. No debemos ponerlas cerca a elementos que generen calor, ya que pues es un ser vivo. Un ejemplo sería pues el aire acondicionado. Necesitamos considerar como algunas cosas en la vida el consejo o los consejos de un especialista. Tal vez este especialista sería la persona que nos venda estas plantas o el vivero al que acudamos para comprar las plantas. Ahí es donde te darían los mejores consejos y recomendaciones para el tipo de planta que deseas, el tiempo que deseas y pues sobre riego, abono y los mejores cuidados para la planta que estás escogiendo. Y el tip más importante que deberíamos tener en cuenta es escoger las plantas de acuerdo al tiempo que le vamos a poder dedicar.
Así como existen distintas características y tipos de plantas, existen plantas que son de poca dedicación y existen plantas que necesitan mayores cuidados. Entonces, de acuerdo a nuestro estilo de vida, de acuerdo a nuestro tiempo, nosotros vamos a ver qué es lo que mejor nos conviene. Ahora, ¿cuáles serían las plantas ideales para mí, de acuerdo a mi estilo de vida? Y pues que tengan estas características que necesito, de que sean de poco cuidado y que sean pues resistentes. Les voy a presentar 16 variedades que estoy escogiendo porque son las variedades que tengo aquí en mi casa y también porque, como digo, son estas resistentes y de fácil manejo. Potos o planta boa. Se utiliza mayormente en maceta y como colgante, pero también se suele ver en piso. La planta es trepadora de hojas acorazonadas y tolera el ambiente seco. Le favorece el uso de pulverizador de agua para su follaje de vez en cuando. Cinta o también llamada mala madre cinta de novia. Mayormente se puede ver como baseta y colgante, pero también la solemos ver en piso. Esta planta es de hojas muy largas y muy luminosas. Se ubica en sombra parcial o total y son ideales para decorar cuartos de baño o cocinas, ya que prefieren la humedad. Estas dos plantas, potos y cinta, se ven poco en macetas de piso, pero mucho en macetas sobre elementos o muebles, y sobre todo colgantes, por el formato al que pueden llegar en el ambiente adecuado. Palmeras, también conocida como Kentia, se utiliza mayormente en piso. Es una de las palmeras más decorativas debido al porte que le otorgan sus largas y finas hojas arqueadas. La Kentia es muy sensible a los cambios drásticos de exposición de luz, por lo que, si queremos cambiarla de un espacio con mucha luz a otro de penumbra o viceversa, habrá que hacerlo paulatinamente, dejando suficiente tiempo para que la planta se vaya aclimatando a las nuevas condiciones de luz. De esta forma evitaremos el decaimiento y posible muerte de la Kentia. Oreja de elefante. Se utiliza mayormente en piso. Es una planta exótica que se caracteriza por el tamaño de sus hojas, que simulan las del animal que lo bautiza, y crecerán acorde al espacio del que se disponga. La planta oreja de elefante no solo crece en lo que respecta a sus hojas, también lo hace en altura, pudiendo llegar a alcanzar una envergadura de hasta 5 metros. Sombra, calor y buena humedad son el trío vital para su cuidado. Estas dos plantas, palmeras y oreja de elefante, mayormente se usan en sus tamaños más grandes y tienen distintas variedades de tipos. Tomillo, hierba aromática, planta con propiedades medicinales, beneficios y valor nutricional. Además se utiliza para la gastronomía por su intenso aroma y delicado sabor. Necesita poca agua para crecer, nunca demasiada porque no drenaría bien y el exceso de humedad pudre las raíces. Albahaca, una de las hierbas aromáticas más populares en cuanto a cocina para distintas preparaciones y en cuanto a sus usos ornamentales. Es un cultivo habitual de jardines de primavera y verano, pues crece mejor con temperaturas cálidas. Prefiere la humedad constante, pero sin encharcamientos. Además, que ayuda a ahuyentar mosquitos y otros insectos, protegiendo así a otras plantas decorativas. Perejil, otra hierba aromática más usada en cocina, y por esto como parte de la decoración. Se adapta con comodidad a todo tipo de suelos, aunque los prefiere bien abonados. Es resistente a cualquier tipo de clima, pero se adapta mejor a los cálidos. Necesita un riego en pocas cantidades para que se mantenga húmedo.
Todas estas plantas, tomillo, albahaca y perejil, se utilizan en maceta, mayormente sobre los muebles, ya que pueden usarse para hacer comidas. Por esto se suelen ubicar en la cocina. Sus distintos tipos se pueden diferenciar por sus tonalidades y sus volúmenes. Suculentas. Se utilizan en maceta o piso y como de detalle. Son sencillas y variadas, muy variadas. Las plantas suculentas necesitan cuidados diferentes, pero sencillos. Poca agua, porque son capaces de absorber la humedad del ambiente y retenerla en sus hojas, tallos y raíces. Necesitan mucha luz, pero nunca al sol directo. El drenaje es fundamental, que permita eliminar su exceso de agua y un suelo sencillo. Mezclar el sustrato con arena o usar sustrato para cactus sería suficiente. Cactus. Se utiliza mayormente en piso o en maceta de detalle. Esta planta es una de las variedades que pertenecen a las suculentas, así que necesita los mismos cuidados que ya vimos, que son muy sencillos. Lo importante de los cactus es saber que soportan altas temperaturas. Estas son muy elevadas o muy bajas, ya que provienen del desierto, donde por la noche se alcanzan temperaturas bajo cero, y saber que son los menos sedientos. Sábila, también conocida como aloe vera, es una planta medicinal que se utiliza mayormente en piso o en maceta de detalle. Es una planta que posee diversas propiedades para la salud y es utilizada en diversos tratamientos de belleza. También necesita los mismos cuidados fáciles que las suculentas, porque la sábila también es una de sus variedades. Las suculentas, cactus y sábila se encuentran en tamaños especiales, de diminutas a formatos muy grandes. Sus hojas son gorditas porque acumulan y retienen el agua. Su característica principal es que son muy decorativas y aportan mucha personalidad. Ficus. Hay más de 800 variedades distintas, lo que hace que se puedan encontrar plantas perennes, otras caducas, así como arbustos, trepadoras y hasta árboles de gran tamaño. En invierno es importante que reciban bastante luz y en verano se pueden sacar al exterior, pero en un lugar con semisombra para que no les dañe el sol. Son plantas que se adaptan perfectamente a un ambiente seco, pero para que aguanten bien hay que regarlas mejor si es pulverizando las hojas 2 veces por semana y evitando el agua muy fría. Costilla de Adán. Planta que se caracteriza por poseer unas grandes hojas verdes partidas como si de costillas se tratase. Es una planta muy fácil de cuidar. En interior necesita un lugar luminoso y en exterior prefiere estar a la sombra, sin sol directo. No es una planta exigente en cuanto a riegos. Dejaremos secar la tierra entre riego y riego y en primavera la abonaremos una vez al mes. Lengua de suegra, también conocida como Sansevieria, ya que es su nombre científico. Su llamativo color verde suma vitalidad a cualquier rincón. Es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar. En cuanto a riego, si la quieres mantener fuerte, hazlo solo cuando la tierra esté seca. Un dato importante, es una de las plantas recomendadas por la NASA para purificar el aire que respiramos. Helecho. El tipo más conocido es el helecho macho. Se dice que el helecho es la planta más antigua sobre la tierra. Necesita de la luz y prefiere un ambiente regular, o sea, ni muy helado ni muy seco. En verano hay que pulverizar de manera frecuente
y en invierno hay que reducir mucho el riego. Estas plantas, ficus, costilla de Adán, lengua de suegra y el helecho, son utilizadas mayormente en piso o las podemos ver mucho como colgantes. Estas plantas se acondicionan, crecen con facilidad y alcanzan un gran formato. Árbol de jade, o conocido también como árbol de la familia, es una popular planta perteneciente a las suculentas. Dura tiempo siendo pequeña, pero puede alcanzar más de 1,5 metros de altura en algunos años, resultando ser ideal para crear hermosos bonsáis. Necesita los cuidados sencillos ya explicados de las suculentas, y hay que tomar en cuenta que la combinación del frío con el ambiente húmedo provocaría la pudrición de su tallo y de sus raíces con rapidez. Lirio de la paz, muy conocida también como cuna de Moisés, planta con flor, hoja o flor blanca. Está disponible en distintos tamaños, pero vistas mayormente pequeñas a un formato mediano. Para su cuidado, lo mejor sería colocar la planta en una ubicación cálida, un poco lejos de la luz solar, y pulverizar directamente a sus hojas y flores cuando éstas aparezcan. El árbol de jade o el lirio de la paz se utilizan mayormente en macetas de tamaños regulares a tamaños pequeños. Estas plantas aportan mucha personalidad al espacio. Son pequeñas pero crecen. Por ello, en su mayoría se ven de un formato muy pequeño a uno intermedio. Y es que decorar con plantas, aparte de su innegable positivo efecto estético y alegrarnos la vista, tiene muchos más beneficios de los que podemos pensar. Si bien ya aclaré el por qué es una buena idea tenerlos en casa, los tips a tener en cuenta previos a la elección de la o las plantas, y dándoles una guía de 16 plantas para decorar en casa, que incluso hasta el más inexperto podría mantenerlas vivas, los beneficios básicos de estas especies naturales destacan por aportar oxígeno al ambiente y purificar el aire absorbiendo sustancias nocivas. También por humidificar espacios interiores y porque atenúan los ruidos, sobre todo en habitaciones pequeñas. Ni qué hablar de sus efectos relajantes, ya que su verde protagonista aporta sensación de calma y bienestar, y el aroma de sus flores, si las tienen, contribuyen a reducir los niveles de estrés. Todo esto está muy bien, puedes pensar, hasta que llega la hora de mantener estas macetas en un estado aceptable. Lejos de lo que puedes imaginar, esto no es tan complicado. La realidad es que solo necesitas conocer qué especies son más resistentes y más sencillas de cultivar, tanto si la quieres tener dentro de casa como si te apetece plantarlas en tu terraza o en tu jardín. Puedes suscribirte al canal dándole clic a mi carita. Aquí te dejo un video recomendado y una lista de reproducción.